Vamos a empezar con el primer punto, que es la clasificación de los carbohidratos. Vamos a empezar con los monosacáridos. Los monosacáridos son los monómeros de carbohidratos, son muy pequeños y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando los monosacáridos se unen, lo hace de acuerdo en un enlace muy particular que se conoce como enlaces glucosídicos y monosacáridos. Tenemos que los monosacáridos se dividen en aldosas y cetosas, y las cetosas y aldosas lo conforman la triosa, tetrosas, pentosas y hexosas. Monosacáridos o azúcares simples. Los monosacáridos o azúcares simples están constituidos por la glucosa, fructosa, entre otras. Hablemos ahora sobre los oligosacáridos. Los oligosacáridos se van a unir y formar pequeñas unidades conocidas como oligosacáridos. Son carbohidratos pequeños, son formados entre 2 a 8 monosacáridos, conocidos como oligosacáridos. Los oligosacáridos se dividen en disacáridos y de trisacáridos a decasacáridos. Los disacáridos y oligosacáridos se constituyen por sacarosa, verbacosa y lactosa. Y por último tenemos los polisacáridos. Los carbohidratos se pueden formar cadenas muy grandes, muy pesadas y elevado peso molecular de miles de unidades de monosacáridos. A este tercer grupo de carbohidratos lo vamos a conocer como polisacáridos. Los polisacáridos constituyen la celulosa, almidón y la quitina. La digestión mecánica. La digestión mecánica ocurre a lo largo de todo el tracto digestivo de forma simultánea a la digestión química. Esto se encarga específicamente de la trituración, la transportación y la mezcla de los alimentos a lo largo del tracto digestivo, sin involucrarse con la modificación de su composición química. En la digestión mecánica, grandes trozos de alimentos son descompuestos en pedazos más pequeños. La digestión mecánica comienza en la boca e involucra procesos físicos, como lo es la masticación. Este proceso continúa en el estómago a medida que el alimento se mezcla con los jugos gástricos. Entre los procesos de la digestión mecánica destacan la trituración, el transporte y la mezcla. La absorción de nutrientes también se puede considerar una parte de la digestión mecánica. Digestión química. En la digestión química se rompen las moléculas grandes para obtener los nutrientes. Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo necesita para crecer, mantenerse y repararse con normalidad. Los nutrientes principales son los carbohidratos, proteínas y grasas. La descomposición química de los alimentos es debido a las enzimas secretadas en la boca, el estómago y los intestinos. En este caso, se rompen enlaces intramoleculares relativamente fuertes para que las moléculas complejas se conviertan en moléculas simples mucho más pequeñas que se pueden absorber. Así que atraviesan la membrana plasmática por una de dos técnicas, ya sea mecánica o química. En este momento vamos a hablar sobre qué es hidrólisis y digestión. ¿Qué es hidrólisis? Hidrólisis es la reacción química en la que el agua actúa sobre otra sustancia para formar una o más sustancias enteramente nuevas. Esto implica la ionización de la molécula de agua y la división del compuesto hidrolizado. Hoy vamos con lo que es digestión. La digestión es el proceso de transformación por hidrólisis de los alimentos en las moléculas suficientemente pequeñas para la forma de nutrientes, podríamos decir, para que atraviese la membrana plasmática por vía ya sea mecánica o química. Ya que hablamos de la hidrólisis como proceso básico de la digestión de carbohidratos, vamos a hablar de los tipos de digestión que existen. Para empezar, la difusión facilitada, que es cuando el etanol, o sea, el alcohol y la fructosa del azúcar, solo se absorben a favor del gradiente de concentración. Y esto pasa básicamente cuando hay una ingesta moderadamente alta de alimentos y estos permanecen en el intestino. Entonces actúan como sustrato a fermentación bacteriana.
El siguiente es el transporte activo, que efectivamente este sí va en contra del gradiente de concentración y para poder transportarse necesita de la proteína transportadora. La ósmosis, como sabrás, es el paso neto del agua a una membrana semipermeable. El sistema sensible a hormonas, que en ese sistema nos ayuda mucho el órgano del hígado y el páncreas, porque este lleva a cabo la digestión de carbohidratos por insulina y glucanol. Luego los niveles de azúcar en la sangre suben y esto hace que el páncreas empiece a secretar la insulina y al mismo tiempo el hígado transforma la glucosa en glucógeno. Y por último, el último sistema de transporte acoplado al sodio. Esto hace que la glucosa y la galactosa se absorban gracias al sodio. Son transportadas por proteínas acarreadoras y compiten y también son importantes para la absorción intestinal. Localizar las enzimas que participan en la digestión de carbohidratos según el sitio de secreción, sustrato y producto. Podemos decir que la alimentación humana normal solo contiene 3 fuentes importantes de carbohidratos. Una de ellas es la sacarosa, que es el disacárido conocido popularmente como el azúcar de caña. El otro es la lactosa, que es el disacárido de la leche y los almidones. Grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal. Otros carbohidratos que se ingieren en pequeñas cantidades son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico y las pectinas. Se dice que la digestión de ellos se da en la boca y en el estómago. Cuando nosotros masticamos los alimentos se mezclan con la saliva que contienen alfa-amilasa. Se dice que la alfa-amilasa es secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Esta enzima se dice que hidroliza el almidón y que convierte un sacárido o en un disacárido, la maltosa y en otros pequeños polímeros de glucosa formados por 3 a 9 moléculas de la misma. También podemos decir que la digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo del estómago hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. Tenemos la digestión de los carbohidratos por la amilasa pancreática. Podemos decir que también se da porque esta, al igual que la saliva, contiene grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es casi idéntica a la saliva, solo que es más potente. Se dice que hay un intervalo de 15 a 30 minutos después del pasamiento del quimo desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático. Se dice que casi la totalidad de los carbohidratos han sido digeridos. Los enterocitos que revisten la vellosidad del intestino delgado contienen 4 enzimas: la lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa, que descomponen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa, así como otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. Estas enzimas se encuentran en los enterocitos, específicamente en los enterocitos que revisten el borde del cepillo de las vellosidades intestinales, de forma que la digestión de los disacáridos tiene lugar cuando entran en contacto con ellos. La lactosa se fracciona en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se divide en una molécula de fructosa y otra de glucosa. La maltosa y los demás polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en múltiples moléculas de glucosa. Digestión de carbohidratos. Como anteriormente se mencionaba, la alimentación humana posee 3 fuentes importantes de carbohidrato, siendo estos la sacarosa, que es un disacárido conocido comúnmente como azúcar de caña, la lactosa, que es un disacárido de la leche, y los almidones. Estos son polisacáridos obtenidos de alimentos de origen no animal, como por ejemplo las harinas, el pan, las pastas, las papas, el arroz, entre otros. La digestión de carbohidratos, concretamente la del almidón, comienza en la cavidad bucal.
Primero, mecánicamente dada por la trituración del alimento gracias a la masticación, que además permite la activación de enzimas pancreáticas. En este momento, las amilasas salivales intervienen en la degradación química del almidón. Esta enzima se caracteriza por tener un pH óptimo de 6.1 y se ve limitado debido al poco tiempo que permanecen los alimentos en la boca. Por el contrario, las amilasas pancreáticas producidas en el páncreas ejercen su acción en el intestino delgado luego de su vertimiento tras el vaciado gástrico. En general, antes de abandonar el duodeno y la porción proximal de ayuno, los hidratos de carbono se han convertido casi por completo en maltasa y otros polímeros muy pequeños de glucosa. Gracias a la hidrólisis, los disacáridos ya mencionados se descomponen por enzimas que se encuentran en el intestino delgado, específicamente en los enterocitos que revisten el borde en cepillo de las vellosidades intestinales. Así comprenderemos que la lactosa se divide en dos moléculas. Una de ellas es la glucosa y por otra parte genera una molécula de galactosa. Ahora bien, la sacarosa se divide en dos moléculas, obteniendo así una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Por otra parte, la maltosa y los pequeños polímeros de glucosa se fraccionan en pequeñas moléculas de glucosa. De esta manera, todos los productos finales de la digestión de los carbohidratos son todos monosacáridos hidrosolubles que se absorben de inmediato y pasan a la sangre. La secreción de las diferentes enzimas que participan en la digestión de carbohidratos. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca y en el estómago. Al masticarse, los alimentos se mezclan con la saliva, que contiene la enzima de alfa-amilasa salival. Esta es secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón y lo transforma en un disacárido, que es la maltosa, y en otros pequeños polímeros de glucosa. Los alimentos permanecen en la boca poco tiempo y es probable que en el momento de su deglución no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentren ya hidrolizados. La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico. En ese momento, la actividad de la amilasa salival queda bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, pues su actividad enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo de 4. Antes de que los alimentos y la saliva asociada se mezclen por completo con las secreciones gástricas, entre el 30 y el 40% del almidón se encuentran ya hidrolizados. La digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado. En el intestino, el pH ácido del bolo alimenticio induce la liberación de la secretina. La secretina es una hormona que estimula la producción en el páncreas del jugo pancreático y su secreción al yeyuno. El jugo pancreático es rico en bicarbonato. Este inhibe a la secretina y neutraliza el pH ácido del quimo. La secreción pancreática contiene, como la saliva, grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero es más potente. Así que entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático, la totalidad de los hidratos de carbono ya han sido digeridos. Bueno, aquí vamos a tener una tabla donde podemos observar las enzimas presentes en el sistema digestivo. Tenemos amilasa salival, pepsina, amilasa pancreática, tripsina, lipasa, maltasa, sacarasa y aminopecticina. Bueno, tenemos de que las que nos interesan son amilasa salival, amilasa pancreática, maltasa, sacarasa y lactasa. Y tenemos sus productos también. Tenemos la maltosa como amilasa salival, maltosa y oligosacáridos, glucosa en maltasa, glucosa y fructosa en sacarasa y glucosa y galactosa en lactasa. Bueno, ahora podemos ver una de las enzimas, que es la lactasa. La lactasa es un tipo de galactosidasa. Es una enzima producida en el intestino delgado y que se sintetiza durante la infancia del lactante de todos los mamíferos. La función primordial de la lactasa es desoblar la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Solo así podrán ser absorbidos por tu organismo. Recordemos que sin esta enzima presente en un neonatal o una persona no podrá procesar estos lácteos. Bueno, ahora podemos ver una de las enzimas, que es la lactasa. La lactasa es un tipo de galactosidasa. Es una enzima producida en el intestino delgado y que se sintetiza durante la infancia del lactante de todos los mamíferos. La función primordial de la lactasa es desoblar la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Solo así podrán ser absorbidos por tu organismo. Recordemos que sin esta enzima presente en un neonatal o una persona no podrá procesar estos lácteos.
Bueno, de ahí tenemos la sacarasa, conocida también como invertasa. Es una enzima que convierte la sacarosa de azúcar común en glucosa y fructosa. Está presente en el intestino delgado y en el borde del cepillo de las vellosidades intestinales. Luego tenemos la maltasa. Es una enzima encargada de la hidrólisis de la maltosa en las células del epitelio intestinal durante los pasos finales de la digestión del almidón. Pertenece a la familia disacáridas, que son las enzimas que se encargan de romper los disacáridos en los monosacáridos que los forman. Explicar los mecanismos básicos de la absorción. Pliegues de Kerckering y vellosidades. En la superficie de absorción de la mucosa del intestino delgado existen unos pliegues llamados pliegues de Kerckering o válvulas coniventes, como podemos ver en la imagen, que son pliegues circulares que se extienden a lo largo del intestino, llegando a sobresalir hasta 8 milímetros. Estos triplican la superficie capacitada para la absorción. En toda la superficie del intestino delgado, hasta la válvula ileocecal, se presentan millones de vellosidades, que sobresalen alrededor de 1 milímetro. Estas hacen que el área de absorción aumente 10 veces más. Por último, las células de la mucosa intestinal tienen un borde en cepillo que está constituido por una gran parte de microvellosidades que hacen que sea mayor la superficie de absorción. Estas células son denominadas enterocitos y se forman a partir de unas células precursoras en las profundidades de las criptas del Lieberkühn y luego estas van emigrando hacia el extremo de las vellosidades. Estos enterocitos tienen una vida media de unos pocos días nada más y cuando envejecen estos se van descamando a la luz intestinal. El epitelio intestinal se renueva íntegramente en 6 días. En el punto 8 explicaremos el proceso de absorción de los monosacáridos por las células de mucosa intestinal. Y es importante tener en cuenta que la mucosa intestinal está formada por vellosidades, pliegue y cripta. Esas vellosidades poseen unas células que son importantes, las cuales son los enterocitos, y estos enterocitos tienen microvellosidades que forman este borde, el cual se le conoce como borde en cepillo. Entre el borde en cepillo y las células enterocitos se encuentran unas enzimas que son importantes, ya que antes de realizarse la absorción como tal de los monosacáridos, esas enzimas rompen a los monosacáridos y luego pasa lo que es la absorción y ya sea los monosacáridos se dirigen hacia la vía linfática o sanguínea. Entre las enzimas que están en el borde en cepillo y los enterocitos se encuentra la endopeptidasa, exopeptidasa, disacaridasas, nucleasas, fosfatasas y nucleosidasas. Los monosacáridos que se pueden absorber por medio de la mucosa intestinal son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y el destino final de estos puede ser ya sea por medio de la vía sanguínea hasta llegar al hígado o pasar por el sistema linfático y el conducto torácico hasta que forma parte de la circulación en general. Un dato importante es de que la glucosa y la galactosa tienen una misma vía. Este es un ejemplo de un monosacárido y su recorrido. Tiene que pasar por un espacio líquido y por el glicocálix y la membrana apical hasta que pasa por todo el citoplasma hasta que llega a salir en este espacio intersticio y la membrana basal hasta que finalmente llega pues ya sea a un vaso capilar, un vaso sanguíneo, un vaso linfático. Bueno, yo les voy a explicar el proceso de transporte de glucosa hacia el interior de las células. Tenemos que tener en cuenta que el transporte de la glucosa a través de las células se lleva a cabo por dos familias. En esta es como los transportadores de glucosa acoplados al sodio, como la SGLT, y las proteínas facilitadoras del transporte de la glucosa, como son el GLUT. En este caso vamos a trabajar con el GLUT. El GLUT contiene 14.
pero de estas solo vamos a ver 4. El GLUT1 dice que parece ser el transportador de glucosa más aplicadamente, ya que se encuentra en todas las células del feto y adultos. También está en los glóbulos rojos y blancos y también en las placentas. Lo más importante de este GLUT1 es que tiene una alta afinidad por la glucosa. En el GLUT2 dice que se transporta, además de la galactosa y fructosa, se expresa en células beta pancreáticas, hepatocitos, etc. Y también lo importante del GLUT2 es que tiene poca afinidad por la glucosa. El GLUT1 tiene mucha afinidad por la glucosa y el GLUT2 tiene poca afinidad de la glucosa. En el GLUT3 se transporta, además de la galactosa CNC, como la placenta, el hígado, el riñón, el corazón y el cerebro. También se encuentra en los nervios periféricos. Estos tienen una alta afinidad por la glucosa, es lo importante. Y estamos con el GLUT4, que dice que esta se expresa fundamentalmente en los tejidos donde transporta la glucosa dependiendo de la insulina. Se encuentra en tejido adiposo y muscular y está en el muscular estriado también. Y lo importante de este es que su actividad es regulada por la insulina.